Pediatría, justamente Martina Agüero ya llegó hasta nuestros estudios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del asma infantil. Esto a lo que tanto tememos, sobre todo las madres, ¿verdad? Porque cuando nuestro hijo se resfría o cuando empieza a tener el famoso chillido de pecho es que entramos en crisis. ¿Cómo diferenciamos este asma infantil a otros inconvenientes que pueden llegar a tener nuestros hijos y cuál es el tratamiento que se merece? De eso hablamos hoy. El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, que afecta entre el 7 y el 15% de los niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. En España tiene una alta prevalencia que se sitúa en casi un 15%, mientras que en los Estados Unidos aproximadamente 20 millones de personas padecen asma y casi 9 millones de ellos son niños. Ellos tienen vías respiratorias más pequeñas que los adultos, lo que hace que el asma sea especialmente serio en ellos. Los niños con asma pueden respirar con un silbido, sensación de ahogo, episodios de dificultad respiratoria provocada por una inflamación bronquial que obstruye la vía aérea de manera total o parcial. El asma no tiene cura, pero sí se pueden tomar medidas para aliviar los síntomas. Muchas cosas pueden desencadenar el asma, entre ellas factores alérgenos como ácaros del polvo doméstico, polen o animales. Factores irritantes como humo del cigarrillo y contaminación del aire. Factores climáticos como el aire, cambios bruscos en la temperatura e infecciosos como la gripe y resfrío común. La actividad física y el asma no son incompatibles. En niños con asma es muy frecuente que aparezcan los síntomas después de realizar actividades físicas, lo que se conoce como asma de esfuerzo. Esto no significa que deba dejar de practicar deporte, pues una actividad física regular y moderada actúa beneficiosamente en el sistema inmunológico y puede reducir la inflamación alérgica. Lo recomendable para estos niños es realizar calentamientos correctos e intentar evitar deporte al aire libre los días de mucho frío o mucho viento, o los días que previamente ya se haya tenido síntomas de asma. En algunos casos concretos también puede ser útil tomar la medicación antes de realizar el deporte. Existen dos tipos básicos de medicamentos para el tratamiento del asma: los medicamentos de control prolongado con acción antiinflamatoria que corrigen la inflamación de los bronquios y se utilizan durante largos periodos de tiempo para prevenir síntomas de asma. También están los medicamentos de alivio rápido broncodilatadores que funcionan rápidamente para controlar las crisis de asma. Las crisis de asma no suelen aparecer sin aviso, por tanto utilizar un espirómetro para medir el flujo de aire es una de las mejores maneras de controlar el asma. Y como les adelantaba, está el doctor Martín Agüero con nosotros y nos va a hablar justamente de este padecimiento, el asma, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. ¿Cómo diferenciamos el asma a otros padecimientos que tienen los niños, por lo general de las vías respiratorias? Claro, en la edad pediátrica hay unas particularidades que la diferencian de la edad adulta. El paciente asmático adulto es un paciente que tiene cuadros de sibilancias, la gente le dice chillido de pecho. En general El famoso chillido de pecho. Claro, asimismo, que generalmente ese adulto o adolescente presenta cuadros increciendo. O sea, si no se trata, va empeorando con el paso de los años. Sí. En cambio, en el niño, el asma tiene muchos diagnósticos diferenciales. En pocas palabras, un niño menor de 7 años, por así decirlo, puede presentar cuadros similares al asma y ser un hiperreactor bronquial. O sea, cuesta más diagnosticarlo con asma infantil. Asimismo, hay otros diagnósticos que no vas a tener en un paciente adulto. En un paciente menor de 7 años que presenta cuadros de chillidos, como le dice la gente, que son sibilancias a repetición, ese paciente puede ser un hiperreactor. El hiperreactor bronquial es un en cristiano explícame hiperreactor, ¿verdad? La diferencia está en que el hiperreactor pasados los 7 años, estimativamente 7 o 8 años, va a dejar de tener esos cuadros de sibilancia. Supera las crisis. Supera las crisis. En cambio, el asmático, él va a continuar siendo asmático toda la vida. En mayor o menor medida va a tener crisis, aún con medicaciones que le compensen. O sea que es difícil diagnosticarlo antes de los 7 años al menor si es que definitivamente es un paciente asmático.
digamos que el médico que le vea a un paciente que tenga sibilancias, le examina al médico y encuentra que tiene la expiración forzada, o sea, en el momento de sacar aire, sibila, silba, por así decirlo, el pecho, ese médico abre una serie de diagnósticos diferenciales. Si es un paciente menor de 2 años, puede ser una bronquiolitis, que es un cuadro infeccioso, viral, que se comporta igualito al asma, que va a pasar en 7 a 10 días, que puede ser grave también, o sea, ese paciente puede entrar a terapia. Claro. Y hace el diagnóstico diferencial con el asma. Si el niño repite una y otra vez, 2, 3 veces por año, el médico empieza a pensar en hiperreactividad bronquial versus asma. Si el paciente, como estaba viendo en lo que estaban pasando, toma biberón, parece una cosa muy sencilla, ¿verdad? Pero el biberón puede producir broncoaspiraciones a repetición. Entonces, pasado el año de edad, y eso cuesta muchísimo, de eso cuesta muchísimo convencerlo a los papás y a las abuelas. O sea, el biberón puede ser un enemigo también. Claro, si es que uno, sí, es fácil. Realmente va a sonar un poquitito folclórico lo que te voy a decir, pero si uno se concentra en lo que hace la lengua cuando uno traga saliva, la lengua hace un movimiento para atrás que impide que la saliva vaya hacia las vías respiratorias. El biberón impide ese movimiento, o sea, cuando el niño toma biberón acostado o sentado, va un chorro de leche. Igual sentado. Igual sentado, porque el mecanismo del biberón es enviar un chorro de leche y esa leche o lo que sea que esté tomando busca el camino, va un poco hacia el esófago y se traga, pero también va hacia las vías respiratorias. Eso no pasa cuando lacta, ¿verdad? O sea, cuando mama. Cuando toma el pecho no, ni cuando toman algún vasito entrenador. Entonces el paciente, como estaba viendo justamente en el avance que ustedes mostraban, con el biberón ahí, ¿verdad? El paciente que tiene biberón y tiene cuadros de sibilancia a repetición, puede ser que se cure sencillamente retirando el biberón. O sea, desde algo así muy sencillo y muy del día a día hasta, por ejemplo, que el paciente tenga un reflujo gastroesofágico. Supongamos que tenemos un paciente de 1 año y medio que hace cuadros de chillido a repetición, tratado con broncodilatadores, tratado como si fuera asma, como si fuera bronquiolitis. Ese paciente puede tener reflujo gastroesofágico, o sea, nació con una debilidad del cardias. Y le vuelve, famoso. Y vuelve para arriba, no hace falta que vomite, sencillamente pasa de tubo digestivo a respiratorio y ese paciente empieza a mandar ácido clorhídrico a los pulmones y continuamente hace sibilancias. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Como mamá, como papá, ¿cómo te das cuenta? Como mamá, como papá no te vas a dar cuenta porque es como un camino final al que confluyen varias patologías. Como médico tenés que pensar, o sea, si el paciente no responde, sigue haciendo cuadros repetitivos, no tiene biberón, no tiene papás fumadores, no hay mascotas, no hay alergias en el ambiente que te digan, bueno, este paciente está agredido por alérgenos ambientales, entonces, por ejemplo, ahí pensás, bueno, puede tener reflujo. Claro. Y por ejemplo, el paciente que no presenta fiebre, pero sí presenta esas características, ¿puede ser un paciente con asma o el asma también presenta fiebre? El paciente asmático característicamente no tiene fiebre, característicamente no hay fiebre. Si el paciente presenta fiebre y presenta un cuadro tipo asmatiforme, ahí pensás en bronquiolitis, que es lo que estábamos diciendo, un cuadro infeccioso. Doctor, ¿cómo diferenciamos un cuadro de alergia o un cuadro alérgico o cuándo un cuadro alérgico ya puede ir derivando en una situación asmática? Cuando uno toma contacto con el paciente, lo primero que hace es ver antecedentes. Por ejemplo, papá o mamá atópico. Como les decía, la atopia es un paquete en el que hay varias patologías. Por ejemplo, el papá tiene dermatitis atópica, tiene la piel reseca y eso lo tiene desde chiquitito. ¿Alergia a alimentos también? Alergia a alimentos. Bueno, la dermatitis atópica, la rinitis, amaneces con la nariz congestionada y 2 horas después te pasa, o te pican los ojos y 2 horas después de la mañana te pasa. Los ojos y la nariz, esta parte así. ¿Sos un rinítico alérgico o tenés conjuntivitis alérgica? Ahí tiene mayores probabilidades el niño. Exacto, ahí aumentás un 33% por cada patología. Tenés dermatitis, 33% más de que tenga tu hijo asma, dermatitis, rinitis o lo que vos quieras que sea. No se salva. O sea, lo primero que haces es ver antecedentes familiares, luego empezás a ver cómo se maneja esa familia, papás fumadores, por más que esté el papá, es típico que te dicen, no, yo fumo, pero al llegar a la casa no fumo y me baño. Bueno, ese papá está sudando cotinina, fumó durante todo el día y un metabolito de la nicotina, él lo está sudando. Sigue segregando. Sigue segregando, entonces se aerosoliza eso y su niño aspira. Entonces es como que indirectamente el niño está fumando. O sea, hijos de papás fumadores, atopia probable. Bueno, uno va pensando en todo eso y en base a eso encamina el diagnóstico. Si es que, por ejemplo, hay perros en la casa, llegó un perro y a partir de que llega el perro, un animal peludo, empieza el niño a presentar cuadros, bueno, uno piensa en la alergia a pelos de animales. Hace poco me dijeron que el loro es uno de los animales que más alergia genera, ¿eso es cierto?
Puede generar alergias y puede generar cuadros respiratorios infecciosos. Porque el loro es re típico. El paraguayo sí o sí tiene loro en su casa, ¿verdad? O sea, Pancho están todas en una cuadra, por lo menos hay 2, 3, ¿verdad? No tiene Generalmente las paraguayas tienen loros en su casa. Vaya. Él siempre me toca ese tema, porque sabe que soy sensible pues, con eso. Loros no peludos, pero, no sin plumas, pero los loros con plumas. Los loros con plumas son alérgicos, o sea, tienen, generan alergias. Más que la alergia sí, pero hay otra cosa que les quiero resaltar que no es asmático, pero ya que tocaron el tema, el loro en sus secreciones tiene una bacteria que se llama Chlamydia psittaci. Entonces esa bacteria también se aerosoliza, las personas que tienen loros en su casa pueden estar expuestas a esa bacteria y hacer una citacosis. ¿Qué es la citacosis? Básicamente un cuadro de una neumonía típica, no da fiebre, no da malestar, vos seguís trabajando pero tosés. ¿Tos seca? Es tos seca persistente y puede durar años. Hay casos descritos de un año. ¿Y cómo detectas eso? Haces una prueba, bueno, cuando le ves al paciente y sabes que hay un loro en la casa, le haces una prueba serológica y detectas anticuerpos anti-Chlamydia psittaci y bueno, ahí le tratás por 15 días con un antibiótico y le curás. En casa, por ejemplo, nosotros tenemos gatos, tenemos perros y tenemos precisamente loros. Loro. ¿Cómo hacer un tratamiento teniendo todos esos animales en casa? ¿Y tu hija es alérgica? Es alérgica. Eliminar los animales no va a empezar, ¿verdad, doctor? Pero ahora, ¿cómo le saco los animales a ellos, doctor? Son prácticamente parte de su vida. Pero lo primero es ver si esos animales realmente le están haciendo daño a tu hijo, ¿verdad? O sea, antes de... Tenés que ver si es que hay... Es muy fácil, con una prueba de sangre, cuando el médico sospecha, se llama RAST, R-A-S-T, hay un prick test cutáneo y el RAST es con sangre. Ah, con sangre. Y el RAST te detecta anticuerpos IgE, por ejemplo, antipelos de animales. Entonces, o sea, si no te sale positivo, puedes seguir teniendo por más asmático que seas, no empeora el cuadro. En general, sí, ¿verdad? Si descartaste después todas las otras causas... Entonces, eventualmente puedes volarle a las mascotas peludas, ¿verdad? Por último, doctor, ¿se puede decir que se nace entonces con la predisposición a tener asma o se hace por el camino? No, hay una predisposición, pero hay factores ambientales que te van a desencadenar. O sea, el paciente puede estar predispuesto a desencadenar. O sea, de grande te puede dar asma. Sí. Asimismo, depende de cómo haya pasado tu día y qué te haya afectado, ¿verdad? 2 consultas breves antes de cerrar, doctor, que es para diferenciar inclusive los términos. Bronquiolitis, bronquitis y pulmonía son términos diferentes, iguales, porque de un tiempo a esta parte escuchamos más el término bronquiolitis y dejaste de lado la pulmonía y la bronquitis. Siendo así bien práctico, la bronquiolitis es un cuadro tipo asmático, el paciente va a tener chillido de pecho, va a sibilar, pero va a tener menos de 2 años. Y es un cuadro infeccioso viral habitualmente. Esa es la bronquiolitis y va a venir con fiebre habitualmente. La bronquitis es un cuadro en el cual no hay sibilancias habitualmente, lo que hay es mucho catarro. Y la neumonía es un cuadro infeccioso en el donde hay fiebre alta y habitualmente hay datos radiológicos que te llevan al diagnóstico. Pero bronquitis y neumonía en pacientes mayores de 2 años. Y también puedes tener neumonías en menores de 2 años, ¿verdad? Después de una bronquiolitis. Lo que no tenés en mayores, la diferenciación sería bronquiolitis en menores de 2 años, no en mayores. No vas a tener mayores de 2 años, bronquiolitis. ¿Y de una bronquiolitis puedes pasar a una neumonía? Sí, y de una bronquitis puedes pasar a neumonía también. Pulso intensivo tuvimos en esta mañana. Genial tu explicación, doctor. Muchísimas gracias. Cuando quieran. Gracias, doctor, muy Vamos a amable. compartir Por favor. también